Buenas noches, amada iglesia. Buenas noches, pastores Ángel Charito Zamora. Aquí como todos los jueves a las 7 de la noche para compartir una pequeña enseñanza. Hoy voy a tratar del tema pecado o qué cosa es el pecado. Y bueno, lo he dividido en 5 pequeñas partes para poder entender qué cosa es el pecado. Y buscando la definición en Wikipedia, ¿qué nos habla la palabra? Pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. En teología moral, se le considera un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio, que no se hizo. Por extensión, se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo, o que falta o lo que es debido. Eso es lo que habla el diccionario, su significado, pero ahora vamos a ver lo que dice la Biblia del pecado. El pecado es el hombre que ofende a Dios por haber hecho comisión u omisión de una acción o asumido una actitud que le aleja de su voluntad suprema. En materia grave, con plena advertencia y con total consentimiento, el pecador es el protagonista y por lo tanto se aleja de la amistad y la gracia de Dios. Entonces ahí vamos entendiendo que el pecado nos aleja de Dios. Acuérdense que Dios instituyó leyes, mandamientos, preceptos, límites, donde cada hijo de Dios tiene que caminar dentro de ese verdadero camino que Dios nos ha dado y no transgredir esos límites, esas leyes, esos mandamientos, ¿no? Es como decía, ¿no? Y unas predicas pasadas, años pasados, dijeron que la palabra pecado se deriva de un término de tiro con arco, que dice que es errar al blanco. Y Dios no quiere que erremos al blanco, ¿no? Y que somos pecadores no solo por lo que hicimos, sino también por lo que a veces no hacemos o por omisión. Por eso, si nosotros transgredimos la palabra del Señor, estamos pecando. Si nos salimos de los límites que el Señor nos ha trazado, estamos pecando. Y lamentablemente a veces no nos damos cuenta por omisión, pero también lo hacemos porque a veces pensamos que Dios no se da cuenta de las cosas o no los ve. Pero eso ya está aclarado. Dios está en todos lados y Dios nos conoce a sus hijos. Y entonces, ¿quién ha pecado? ¿O quiénes hemos pecado? Y vamos a ir a la palabra, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, a Romanos 3, capítulo 3, del 10 al 12, para poder entender. Y la palabra del Señor dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Está escrito, los que se alejan de Dios, los que se alejan de su palabra, los que se alejan de hacer las cosas que Dios manda hacer a sus hijos. Nos apartamos, nos alejamos, queremos hacer las cosas a nuestra manera y ya estamos pecando. Y podemos ver más versículos, como Eclesiastés 7:20, que nos dice la palabra. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
Lo dice la palabra del Señor. No hay ni uno solo justo. A veces pensamos que estamos haciendo bien las cosas. Pensamos que lo estamos haciendo, como se dice, por nuestra propia voluntad. Claro, tiene que ser por nuestra propia voluntad, pero nuestra voluntad tiene que estar alineada a la voluntad del Padre, de Dios. Nos dejó herramientas, nos dejó su palabra, nos dejó qué cosas tenemos que hacer, como compartíamos el día martes, ¿no? Cómo hemos sido diseñados. Y si sabemos nuestro diseño, vamos a hacer las cosas que Dios quiere. Vamos a hacer las cosas que a Dios le agrada. ¿Diseñados para qué? Y lamentablemente a veces, por las circunstancias de la vida, no lo hacemos. Por los afanes de la vida, pecamos. Por querer acortar los tiempos o ser más prósperos a nuestra manera. Y así no es. Por eso también en Isaías 64:6, ¿qué nos dice la palabra? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de injusticia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hay que tener siempre claro y presente que tenemos que estar en la justicia de Dios, no en nuestra justicia. Vuelvo a repetir, no hacerlo a nuestra manera. Por eso nuestro Dios es un Dios de orden. Por eso nos dio leyes, mandamientos, límites para hacer las cosas, o mejor dicho, para estar alineados a su palabra y no pequemos. Está escrito. Por eso incidimos en que leamos la palabra. Por eso queremos que escuchemos las prédicas, las enseñanzas, para seguir creciendo y saber qué cosa tenemos que hacer en este mundo, en esta vida. Corrigiéndonos mediante la palabra del Señor. Evitar esas acciones pecaminosas. Evitar pecar. Porque cuanto más palabra tengamos nosotros de la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, vamos a ser esos verdaderos hijos de Dios que quiere que nosotros seamos. Por eso, y a veces nos preguntamos, no, claro, nuestras acciones, no, o nuestros sentimientos, o nuestra manera de ser, o nuestro temperamento, o el carácter, nos lleva a hacer ciertas cosas. Por eso hay que entender lo que dice la palabra del Señor y escudriñarlo. Porque también es cómo pecamos. Porque si no leemos la palabra del Señor, vamos a hacer cosas que para nosotros parecen cosas buenas, o cosas buenas por hacer, o para mejorar. Pero tenemos que alinearnos a la palabra del Señor para que no dé esos límites de no transgredir su palabra en hacer las cosas, para no pecar. Y miren, ¿eh? ¿Cómo pecamos? Primeramente, con los pensamientos y las intenciones. Pensamientos negativos, pensamientos malos o intenciones también malas, pecamos. Y lo dice el Señor en su palabra. Por ejemplo, en Marcos 7, versículos 20 a 23. ¿Qué nos dice la palabra? Pero decía que lo del hombre sale, eso contamina. Vuelvo a repetir. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina. Que el hombre por dentro, porque dentro de su corazón del hombre
salen malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De dentro salen, de las acciones y de los pensamientos, de tus intenciones, de cómo hacer las cosas. En estos tiempos, lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿qué estamos haciendo? Claro, hay pandemia, claro, hay necesidades, están subiendo las cosas, pero nosotros como hijos de Dios, teniendo la palabra, nos mantenemos en la palabra, Dios nos va a dar todas esas promesas que están ahí para no pecar, para no hacer malas cosas o malas intenciones o ser egoístas, malos pensamientos. Tenemos que tener pensamientos de bien, no solamente para nosotros, y nuestra familia, sino también para los hermanos, para los amigos, para las amistades, para los que nos rodean. Alegrarnos si alguien tiene un extra o consigue un trabajo o consigue un carro o está pasando buenas cosas, alegrarnos con él. Por eso es la intención de cada uno de nosotros, de modelarnos según la palabra del Señor, de entender que debemos siempre tener pensamientos y nuestras intenciones siempre tienen que ser transparentes, con gozo, con alegría, no pensando cosas negras, cosas malas, lujuriosas, avaricia, fornicación, porque basta que pienses, basta que pensemos, ya estamos pecando. Ya nos salimos o nos alejamos de Dios. Nos alejamos completamente, pensando que estamos haciendo bien. Por eso cuidado, cuidado con los malos hábitos, cuidado con lo que ves, cuidado con lo que escuchas. Claro, podemos escuchar, pero está en nuestro corazón y en nuestra mente hacer ese detente. No es para mí. No tomar las acciones pecaminosas, acciones malas, sino gozarnos con lo que Dios quiere para nosotros, como sus hijos, ir en crecimiento de su palabra. Y ese es el crecimiento, ese es el conocimiento, ese es el estudio que tenemos que hacer para saber para qué hemos sido diseñados. Tener esa intimidad con Dios. Somos espirituales. Orar sin cesar. Nos dejó un diseño para nosotros mejorar. O sea, es como decir, ¿cuál es tu verdadera conducta? Es de cómo te levantas, de cómo te vistes, de cómo vas a trabajar, cómo planificas tu tiempo. Es igual. Si nosotros sabemos la palabra del Señor, esas acciones pecaminosas y esos pecados se van a ir alejando de nosotros, porque tenemos su palabra. Porque estos versículos no los digo yo, lo dice tu testamento, tu Biblia.
¿Qué es lo que quiere Dios contigo? ¿Cómo debe ser tu corazón? ¿Cuáles deben ser tus pensamientos, tus intenciones de conectarte? No, con una alegría conectarte para escuchar la palabra, para saber qué hacer. Es como cuando estuvimos en el colegio, en la universidad o en la academia. ¿Para qué ibas? Para aprender, para tener más conocimiento y aplicarlo para que tus talentos sigan creciendo. Estamos en una competencia, porque el que más escudriña la palabra va a tener más habilidad de hacer las cosas que el Señor quiere, sin pecar, sin acciones pecaminosas, sin ponerle cabe a de tu competencia, porque Dios nos diseñó así. Dios nos conoce y por eso tenemos que conocer la parte negativa de nosotros, de cada uno de nosotros, no nuestros recursos, no nuestras fortalezas, también nuestras debilidades, nuestros tiempos, nuestra fatiga, nuestro cansancio o nuestra pereza, porque eso depende ya de nosotros. Cada vez más que tengamos la palabra del Señor en nuestro corazón, en nuestra mente, vamos a caminar en ese verdadero camino que quiere Dios, sin distraernos, confiando en Él, teniendo fe en el Padre Celestial, teniendo fe, porque más cumplimos su palabra, las promesas van a llegar más rápido. Todo es secuencial, todo tiene un principio y tiene un fin, ¿no? Todo tiene un fin, mejorar, cada vez ser mejores hijos, mejores personas. También, por ejemplo, ¿cómo pecamos? En las actitudes y acciones. Wow, actitudes y acciones. Y vamos a Gálatas 5:19. 5:19 hasta el 21. ¿Cuáles son nuestras actitudes y acciones o cómo pecamos por eso? Por las acciones que tomamos, por las actitudes. Y miren lo que dice la palabra en Gálatas 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Nos han puesto, la palabra nos ha puesto ese detente. No seas borracho. ¡Wow! ¿No? No seas envidioso. No seas idólatra. No busques las hechicerías. Y a veces pasa esto, ¿no? Que sí, dicen, soy cristiano, y está buscando a un adivino, o una divina, o un hechicero, una bruja, ¿no? Un santón, para que le dé una manito. Y a veces se dicen que son cristianos. Hay que tener cuidado, porque eso es pecado. Es pecado. Tengamos cuidado. Por eso no hay que escuchar muchas voces. Por eso no hay que escuchar malos consejos.
Hay que esperar en el Señor. Si la palabra del Señor te dice, no hagas estas cosas o no hagamos estas cosas, no lo hagamos. Porque el enemigo es astuto, acuérdense. Mientras nosotros estamos avanzando, escudriñando la palabra del Señor, el enemigo no le va a gustar y te va a querer poner cable. Ojo, también con la pereza, por si acaso. Cuando uno va a escuchar la palabra del Señor o alguna enseñanza o una prédica, tiene que estar atento, de principio a fin. No escuchar por la mitad, no escuchar al final, no estar distraído o no estar con sueño. La actitud que tú tengas en el tiempo tiene que ser positiva, de gozo. Llega la reunión de mujeres, llega la reunión de hombres, la reunión de jóvenes, expectantes a estar conectados en estos tiempos, ¿no? Por las redes. Todos tenemos cargas, todos. Dirán unos más que otros, todos tenemos cargas, pero hay que saber planificar para estar conectados, pues, para saber más. Por algo las enseñanzas, para que sepas más mediante la palabra, por si acaso, con fundamento bíblico. Por eso son tus intenciones, para que te conectes. Como hijo de Dios, para saber más. Porque va a llegar un momento que vas a tener una paz, una tranquilidad en tu caminar en este mundo. ¿Pero por qué? Porque vas a saber quién es tu fuente. Esa fuente que es Dios, que lo que quiere solamente es lo mejor para ti. Que las promesas que nos ha dado se cumplan en tu vida. Pero depende de nosotros. ¿Qué más? ¿Cómo pecamos? Por palabras. Malas palabras. Y vamos al libro de Santiago. Santiago 3:2. ¿Y qué no dice la palabra de Santiago 3:2? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Lo repito, Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Lo dice la palabra. ¿Quiere ser el varón perfecto? Acá Dios está dando a los varones. ¿Quiere ser varón perfecto? Midamos nuestro vocabulario, siempre con positivismo, con gozo, con amor, con disciplina. Pero cuando hay disciplina, hay crecimiento, con amor. Orar sin cesar, también dice la palabra. De cada hijo de Dios tienen que salir palabras positivas, palabras de bendición, palabras que generen vida. Y así tenemos que ser. Si Dios nos dio la vida, entonces también nosotros hay que dar nuestra vida. Es parte también de nuestro diseño. Así nos diseñó Dios, de hacer las cosas de acuerdo a su plan perfecto, a ese diseño perfecto que nos hizo a nosotros, de transmitir su palabra.
Porque si no, el pecado te va a conllevar a las consecuencias, pues. Porque sabiendo la palabra, vuelvo a repetir, teniendo el conocimiento y no aplicarlo, ahí va a venir el problema. Y estas son las consecuencias que nos pueden pasar. Porque no podemos pecar y escapar de las consecuencias. Van a haber consecuencias. Van a haber consecuencias en nuestra vida, en nuestro entorno. Y miren lo que dice acá, según la palabra. Consecuencias del pecado. Claro, va a haber culpa, ¿sí o no? Te viene el remordimiento, te pescaron y viene la culpa, ¿no? Comienzas a sentir un malestar internamente. Comienzas a saber qué hacer. Soy culpable, ¿no? Y por eso vamos a Ezequiel 33:10, que nos habla de la culpa. Y la palabra del Señor dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Culpa, consecuencias del pecado. No nos podemos escapar de las consecuencias de haber pecado. Porque la consecuencia del pecado también hay otros síntomas. Y es enfermedades físicas. Increíble, ¿no? El pecado también te causa enfermedades físicas. Y vayamos a la palabra en Santiago 5:16. Santiago 5:16. Y acá viene, ¿no? Que dice la palabra del Señor. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesemos si hemos pecado. Por algo hay autoridades. Y a veces hacemos pecados de omisión. Y a veces nuestro corazón y el Espíritu Santo te va a decir, confiesa. Hay que ser valiente. Porque muchos dicen, no, 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 no. Necedad. Se cierran. Dice bien, no, no. Y así no es. La palabra del Señor dice. Y a veces, ¿por qué me duele la columna? ¿Por qué me duele el riñón? Porque la ira, por si acaso, también te lleva a que este riñón se vaya malogrando. Tu hígado. No, a veces estoy con mucha bilis, ¿sí o no? Colérico. ¿No? Hay que tener cuidado. Otra gran consecuencia, y para mí la más importante, la separación de Dios. Nos separamos de Dios, nos alejamos de Dios, porque el enemigo te va a traer vergüenza. No vas a querer conectarte. No vas a querer estar, como dice, en las prédicas, en las enseñanzas, por vergüenza. Pero los hijos de Dios no estamos para juzgar, más bien estamos para levantar. Y el gran ejemplo lo hizo Jesús. Vino a buscar a los pecadores.
amarlos y levantarlos. Y esa es nuestra misión, orar sin cesar. Entonces la separación de Dios, ¿por qué? Lo vamos a encontrar en Isaías 59:2. Isaías 59:2, consecuencia del pecado. ¿Qué nos dice la palabra? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Más claro que el agua, nuestras iniquidades, nuestra concupiscencia, nuestros malos pensamientos nos alejan de Dios, nos alejan, y nosotros hemos declarado que es nuestro Padre. Un tema de decisión de cada uno de nosotros, porque mientras más palabras estudiemos, más palabras entendamos, vamos a tener, como dice, más libertad de hacer las cosas a la manera de Dios. Es decir, esto no, el otro tampoco. Según la palabra del Señor, no lo tengo que hacer. No quiero alejarme de mi Padre. Depende de nosotros. Otra consecuencia, una eterna condenación, el juicio y la ira. El juicio y la ira, una eterna condenación. Y miren lo que dice Colosenses 3:5. En Colosenses 3:5, ¿qué dice la palabra del Señor? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, que es la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Tengamos cuidado con la idolatría. Idolatría a tu celular. Idolatría a esos malos, como se dice, hobbies que uno tiene. Tengamos cuidado. Primero es Dios. No nos olvidemos de eso. Y otra consecuencia más, la inutilidad de pensar y de entendimiento entenebrecido. Entenebrecido, miren, lo vamos a encontrar en Efesios 4, de 17 al 19. ¿Qué dice la palabra en Efesios 4, 17 y 19? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la pureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Toda clase de impurezas. Dios nos quiere puros. Dios nos aleja de la impureza. Por eso nos dejó palabras de bien, palabras para mejorar, palabras para que nosotros caminemos erguidamente, rectamente, por ese verdadero camino. Van a haber pruebas, pero mientras más tengamos la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, vamos a caminar por ese camino ya trazado por el Señor. Y la última consecuencia, la muerte. Y en Romanos 6:23, ¿qué nos dice la palabra?
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Busquemos ser cada vez más semejante a Cristo. Dos partes hay acá, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Busquemos la vida eterna. Busquemos hacer las cosas bien, las cosas que el Señor quiere que hagamos, mediante leer su palabra y practicar su palabra. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Pero mientras más estemos conectados como familia, como iglesia, y desarrollando estos cursos, estas enseñanzas, estas prédicas, el enemigo no nos va a tocar, porque podemos declarar que somos hijos de Dios. Y porque la palabra del Señor dice, ¿me entiende? Y el último, gracias a Dios, nuestro Padre Celestial es misericordioso. Nos dejó una puerta, pero también depende de nosotros. El camino del perdón. Y miren, nos dejó la cruz y la sangre de Jesús. Y miren lo que dice en Isaías 53, del 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por algo, el Señor, Dios, nuestro Padre Celestial, envió a su Hijo. Ese gran amor que nos tiene, esa misericordia, para que seamos salvos. Porque su Hijo, Cristo, se inmoló por nosotros. Jesús se inmoló por nosotros. Por su sangre. Pero que esa sangre no sea pisoteada. Por eso sigamos adelante. Nuestro Dios es un Dios grande en misericordia. Porque cuando nos demos cuenta de los pecados que estamos haciendo y dejemos los pecados y nos arrepintamos de corazón, Dios o nuestro Padre Celestial siempre va a estar ahí y nos va a perdonar. Nos va a perdonar para seguir adelante, para hacer lo que tenemos que hacer, porque hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y lo mejor es seguir por ese verdadero camino. Manejar o ser guiados por la palabra del Señor y no pecar. Estamos en el proceso. Solamente es abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y entender lo que el Señor quiere que hagamos. Mejor dicho, ser obedientes, hermanos y hermanas. Amén. Bien, ahí nos quedamos. Espero que haya sido de edificación esta pequeña enseñanza sobre el pecado. Ya saben, todos los jueves a esta misma hora, a las 7 de la noche, una pequeña enseñanza. Algo para que sepan más. Algo para... Y ojo, que esto no queda aquí, es muy extenso.
Así que ustedes también pueden escudriñar la palabra. Así que muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo jueves. Dios mediante. Bendiciones.